Bienvenidos todos a este espacio de Maestro de Ramos, un nuevo podcast en el que vamos a tratar temas de salud mental. Y qué mejor iniciar este espacio con algo que quizás es un tema tabú, un tema que mucha gente ha escuchado o que ha visto videos o que hemos visto en películas, pero pues la realidad pues tal vez sea muy diferente o tal vez sea muy similar, y eso lo vamos a descubrir hoy. Una amiga nos está acompañando el día de hoy. Para proteger su identidad vamos a llamarla Cata, haciendo referencia pues a la catarsis, de lo que hablamos en el espacio psicoterapéutico, como ese proceso de poderse desahogar, de poder hacer terapia y sanación. Entonces también queremos que este espacio sea de pronto escuchado por ustedes y sentido por nosotros de esa manera, pues con una actitud de aprendizaje, de respeto y bueno, de sobre todo calidad humana. Entonces Cata nos va a contar su historia. El tema hoy es sobre esquizofrenia y pues así como ustedes, yo también estoy muy nuevo en este tema. Cata no me ha contado mucho, sé muy poco sobre ella, pero pues hoy nos va a contar lo que quiera contarnos. Te voy a hacer unas preguntas, vos me contarás si sí, si no, si pasas. Y bueno, vamos viendo. Aquellos que nos estén escuchando pues comentarán qué tal les parece y qué dudas surgen a partir de esta entrevista. El plan es que pues más adelante también tengamos otras personas que quieran contar algo de su historia y que podamos hacer más conciencia en salud mental. Bueno, ¿cuántos años tienes, Cata? 29 años. 29 años. ¿Y hace cuánto te dieron el diagnóstico de esquizofrenia? ¿O cuál fue el diagnóstico? Más o menos unos 5 años. 5 o 6 años. ¿Y cómo fue? Pues el diagnóstico como tal se llama esquizofrenia indiferenciada. Uh-huh. Y pues yo llegué un día a una cita médica a decir que necesitaba cita con un psiquiatra. Así pensé que me iban a dar una cita así, no, bueno, vean, tener cita a tal hora. Sí. Porque venía presentando, o sea, yo ya llevaba unos meses extraños y ya no me dejaban concentrarme ni en paz. Entonces llegué así, pensé que no, voy a ir, y fui sola, trabajaba a las 4, entraba a trabajar a las 4 de la tarde, mi cita era a las 2 de la tarde. Dije, pues a las 2 de la tarde, una horita y la cita, titín, y me voy a trabajar. Y empecé a decirle así, o sea, a contarle como las cosas a la doctora. Y dijo, ¿usted vino con alguien? Yo dije, no. Deme un número para llamar a alguien. Y yo, ¿por qué? Porque ahora vamos a llevar, o sea, que la vamos a trasladar a urgencias y luego miramos el procedimiento. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? O sea, yo solo necesito una cita. No. Ella comenzó a llamar a otra doctora, a un psicólogo, un poco de gente, y yo... Pero no sabías por qué. Sí, yo, pero no, espere. Y ella dijo, no, llame a su jefe y dígale que usted va a faltar hoy porque va a estar incapacitada. ¿Pero por qué? Pues porque yo le contaba muy normal lo que me estaba pasando. No lo veía tan... Pero ella sí fue como... ¿qué es todo eso? Entonces, efectivamente... Lo que le conté así para que me diera cita es como, bueno, llevo varias noches sin poder dormir desde hace rato porque no me dejan. No me dejan. Ok. Entonces, como que no le deja. Y yo, bueno, primero que todo, hay una mujer y un hombre que antes de yo dormir se mantienen peleando entre sí y me ignoran completamente. ¿Pero tú los escuchabas o los veías? No, los escuchaba. Ok. Empezaban a pelear. A veces yo entendía, a veces no. Entonces yo les decía que se callaran, que ya me iba a ir a dormir.
Entonces la otra empezaba a pelear con el otro diciéndole, vea, cállese que no la deja dormir. Ah, no, y el otro empezaba a pelear. Eso fue hace 5 o 6 años, ¿no? Ajá. ¿Tú vivías solo o con quién vivías? Con mi mamá. Con tu mamá. Mi hermano. O sea, yo vivía, mi cuarto era en la terraza. Ok. Yo arriba tenía mi espacio, porque yo antes vivía sola y luego me tocó volver. Y ahí me instalé. Y todos ellos eran abajo. Sí. Entonces lo que yo hacía era levantarme y caminar. Mi mamá sí me preguntaba, ¿vea usted es que no está durmiendo? Que yo la escucho por las noches caminar y ruido en la madrugada. Y yo, sí, pero nada, no era nada. Pero sí, eran esas benditas voces que no decían nada en concreto. No entendía yo de qué hablaban, cuál era su conversación, pero no me dejaban dormir. Entonces yo ya a veces ya me desesperaba y les gritaba y les decía, bueno, no, ya déjenme dormir. ¿Y eso hace 10 años no te había pasado o algo similar? Nada. Bueno, sí, yo tuve, o sea, como he tenido como etapas a lo largo de los años. Empecé desde los 9 años. Entonces, desde los 9 años tengo una amiga que se llama Emily. Y es como mi compañera de toda la vida. Y yo lo decía muy tranquilamente a mi mamá o a mis papás, así como, normal, sí, que la amiga imaginaria. ¿Pero tú la veías? Sí. Ok. Uh-huh. Sí, esa sí era una persona como tal. O sea, pues para mí era una persona como tal. Entonces, pues claro, me encontraban, yo a veces me ponía a hablar y así cuando me ven es que, ay, vea, está hablando con Emily. Y yo, ay, no, déjenme en paz. Eso fue desde los 9 años. Luego, al 10, 11, empecé a escuchar voces, pero que no se entendían. Era muy... Sí. Y a medida que hablaban, yo me veía, me imaginaba, no sé cómo decir eso, Sí. figuras geométricas que se hacían grandes o pequeñas a medida de que también las voces eran más agudas o más fuertes. Sí. Entonces eso ya no me dejaba entender, si yo estaba estudiando, pues no me dejaba estudiar, no me dejaba escribir, o sea, ya empezaba a temblarme la mano y no podía concentrarme, solo ver esas figuras. ¿Eso era temporada de colegio o temporada de la universidad? No, escuela, colegio. ¿Cuántos años tenías más o menos? Creo que está en sexto, séptimo. Sexto, séptimo. Ok. ¿Y no pensabas o no te decían como, pues que de pronto era algo paranormal? No, entonces yo dije a mi mamá, se lo dije, como ya no puedo concentrarme, no puedo estudiar, porque no, o sea, me imagino esto y ya me azara. Pero claro, yo para evitar eso me lastimaba mucho los oídos. Entonces, claro, yo me metía cosas y hacía con corta uñas, me acuerdo, mantenía con copitos. Y yo generaba infecciones bastante fuertes. Sí. Y a cada rato me mantenía el médico para hacerme curaciones y tal. Entonces, a medida que eso fue siendo más fuerte y que yo ya no podía concentrarme a estudiar, entonces el médico dijo que era por eso, que era un problema auditivo. O sea, no era nada, sino que como me molestaba tanto los oídos, eso hacía que pasara eso. Pero eso era antes de yo molestar. O sea, yo me los molestaba precisamente por eso. Ok. Pero los médicos siempre dijeron, es eso. Y estaba, o sea, tendrías que por ahí unos 10, 12 años. 12 años. Uh-huh. Por ahí unos 12 años. Luego como que me acostumbré a eso. Y también tengo un problema de que siempre los médicos, o sea, nunca me encontraban nada. Digamos, física, nunca hasta hace 5 o 6 años, nunca se vio la manera de que fuera algo psicológico, mental. Uh-huh. Todo era como, no, es que ella tiene migraña, no, es que tiene problemas en los oídos. Como a los 16
15, así como a los 16 años, volvía como a escuchar voces, pero esas sí ya eran más complicadas. Esas sí no eran tan tan normales, o que no entendiera, o que eran más agresivas o más como que te dicen cosas feas. O sea, eran cosas como malas palabras hacia ti misma, o de como, autorreproche, como deberías tirarte. Uh-huh. Entonces yo no me asomaba por el balcón o no me asomaba por las ventanas porque me decían, entonces me dan ganas de tirarme. ¿Y tú le dijiste a tu mamá? No, esa parte, ahí, ya en ese momento yo ya no decía nada. ¿Y qué pensabas de eso? ¿No decías, o cuál era tu idea de eso que estaba pasando? Como no lo entendía, pero tampoco lo veía tan antinatural o algo así. ¿Y no te daba miedo? Al principio sí, pero yo siempre pues tenía esta otra compañera, entonces creo que tenía alguien que me acompañaba y podía lidiar con eso. Ya. Y volviendo entonces a la cita con el médico, o sea, obviamente pues vamos a saltarnos pedacitos porque si vamos al detalle, pues obviamente sería muy chévere saberlo todo, pero pues también vamos a aprovechar como para movernos sobre la historia. Volvemos con el médico. ¿Te iban a dejar hospitalizada o...? Nada, entonces yo les estaba contando ese tipo de cosas así. Sí. Yo me hacía marcas o cosas así para poder como sentir algo, o sea, saber si esto es o no es. O sea, como si era realidad. Ajá, si es real o no es real, me duele, no me duele. Entonces ella veía todo eso y dijo, no, te vamos a mandar con la trabajadora social y de ahí ya va a ser otro proceso. Yo hasta ahí todavía no sabía nada, yo dije, pucha, pues tengo que decir que no voy a ir a trabajar. Pero yo tranquilita. Y llaman a... Mi mamá no contestaba, entonces llamaron a una tía que trabaja en esa clínica. Y yo estaba en el norte y me tenían que llevar al sur, a Tequendama. Ok. Entonces la doctora jefe me llevó en su carro hasta Tequendama. Ella hablaron y como, bueno, si yo tengo que ir para allá, yo me la llevo para allá. Yo ahí ya no, yo no entendía y ya es como, bueno, pero ¿esto qué? De ahí me dejaron, entonces ya le había contado a ella, a la médica normal. Luego tenía que contarle a la doctora. Luego me mandaron a la trabajadora social y había que contarle a la trabajadora social. La misma historia tuviste que contársela a 50.000 personas. Ok. Entonces yo es como, no hay una manera de grabar. Graben esto y... Claro. Yo no tenga que estarles diciendo cada rato lo mismo. O que me pregunten lo mismo y ya acabamos con esto. Entonces me tuvieron hasta que llegara alguien de mi casa y llegó mi mamá. Pero cuando ya llegó mi mamá, yo ya había tenido la cita con la trabajadora social. De ahí me mandaron a urgencias, estaba en urgencias y estaba en... me trató un médico de urgencias. Otra vez, después de hablar con la trabajadora social, tenía que hablar con el médico de urgencias. Un médico normal. Sí. Contarle lo mismo. La misma historia. ¿Y en qué momento te atendió el psiquiatra? No, a mí no me atendió ningún psiquiatra en ese momento. Ni psicólogo, ni nada. El psicólogo era en la otra sede. Sí. Pero él me vio en ese momento, pero igual hicieron ese proceso rápido porque igual ya era tarde y necesitaban ver dónde me iban a mandar. Ok. Pues yo no sabía eso. Sí. Me sacaron exámenes de todo así normal. Cuando yo estaba sentada y empecé a escuchar, no, pero es que este lugar ya está cerrado. Tenemos que llamar a otro lado para que nos lo puedan recibir. Y empecé a escuchar que hablaban de que, que me iban a internar. Sí. Entonces yo, no mamá, vámonos. Yo no me voy a, no tengo por qué quedarme en ningún lado. Claro. Y empecé, ya me dio un ataque de pánico, de ansiedad. Entonces ya no, me puse a llorar horrible así y ya no pude respirar y me fui.
entonces pues me tomaran cosas para que me diera cuenta que yo sí estaba respirando, que era un ataque, no sé qué. Mi mamá me decía como, cálmese porque si no va a ser peor, para que no la vean que está así tan alterada, o sea, que me calmara. Sí. Yo decía, no me lleven. Y pues me trasladaron primero a hacerme ¿un TAC? Examen, primero eso, entonces que en ambulancia y luego volver allá. Me mandaron para otra, por allá en Dapa. Y en ese momento yo todavía no entendía lo que pasaba. Yo ya estaba alterada y yo decía a mi mamá que no me fueran a llevar a ningún lado, que yo ya estaba bien. Y eso, o sea, como la 1 de la mañana que me llevaron o sea, yo pasé desde las 2 de la tarde todo eso hasta las 1 que ya me trasladaron a la clínica, a esa clínica. Me recibió un doctor, de hecho estaba como en pijama, yo qué sé, pues los levantaron porque ya a esa hora pues no hay readmisiones, ¿qué se dice? Pero pues no podían hacer nada, no me podían dejar en urgencias porque estaba ocupando una cama para otra persona que necesitara. Y pues tampoco me iban a mandar a la casa. Entonces ahí comencé a contarle otra vez. La misma historia la habías contado varias veces. Sí, 1000 veces. Ok. Y le conté a ese doctor y luego, igual yo todo lo contaba sin mi mamá presente. ¿Por qué? Porque, o sea, yo siempre he sido reservada y nunca le contaba las cosas a mi mamá. Siempre ha sido reservada, o sea, bueno, entonces aprovechamos para hacer esa pregunta. Porque aquí nos estás contando. ¿Sigue siendo reservada o qué te animó a digamos, a contar? Algunas cosas me las reservo, sí. Ok, vale. Yo cuento lo que consideras que se puede compartir. Ok, vale. Sí, que se puede compartir. Bueno, de pronto para quienes están escuchando el podcast, hacemos ahí un paréntesis y, o sea, pues es para tener en cuenta cuando uno va a un servicio de urgencias, pues uno en condición de paciente, o sea, pues esta le pasó a Cata, pero pues a todos nos puede pasar eso. Yo creo que igual también es una reflexión para los servicios de atención a los pacientes, que es algo que tenemos que mejorar, ¿no? El tema pues de pronto en tu caso fue un tema de salud mental, que tal vez se pudo llevar de una mejor manera, pero por ejemplo en otro caso, en los pacientes o las personas que pasan por un abuso sexual, por ejemplo, algo que se llama no revictimizar al paciente, y es precisamente que el paciente no tenga que contar la misma historia. El plan es que, pues, obviamente nuestro sistema de salud tiene muchas cosas por mejorar y una de esas, lo ideal, o sea, lo que uno esperaría es, o sea, que el paciente cuente una vez su historia y que ya todos los profesionales estén enterados o que por lo menos, pues, no sé, se eviten como tantos trámites y pueda ser de pronto el médico general y de una vez al psiquiatra. Eso sería como lo ideal porque pues mira, o sea, lo que te pasó a ti les ha pasado a muchos otros pacientes en diferentes situaciones. Ajá. Por diferentes diagnósticos, pero entonces el plan es como también hacer la reflexión, ¿no? O sea, pues también es contar esto, pero también es proponerle, no sé, a la ciudad, al país, a las clínicas de salud mental, a los servicios de urgencias, como, o sea, desde aquí podemos mejorar la atención. Pero bueno. Es que esa es una parte importante, que yo intenté luego trabajar con ello, pero no pude. ¿Qué cosa? O sea, sobre ese trato pues, del ingreso y tal, pues no hay tanto, pero es más cuando da la salida. O sea, uno después de pasar un proceso de esos y la salida y como la reintegro a la sociedad. Sí. Sino, o sea, siempre es como, hoy va de salida, ya, tenga, esto es lo que usted tiene que tomar, cada tanto tiene citas y tin. Entonces no hay un proceso después de... Después de la hospitalización, ¿no tuviste un proceso, por ejemplo, como hospital día?
enseguida no. Ujú. No, enseguida no. De hecho, por eso volví, o sea, recaí y ahí fue cuando tuve hospital día. ¿Y cuánto tiempo estuviste hospitalizado esa primera vez? 15 días. Y bueno, no sé si puedo decir eso. Pues si se puede o no se puede, igual después lo editamos. Bueno, es que no sé, algunas personas estarán de acuerdo con las hospitalizaciones, Ujú. pero me parece que es lo peor que o como se maneja internamente. O sea, creo que no siento que le ayude a uno de a mucho. Entonces lo que hacía era hacer de todo para que vieran que ya todo estaba bien.